Bienvenidos a otra clase virtual del curso de estadística. El día de hoy vamos a hablar sobre el proceso estadístico, es decir, sobre las diferentes etapas que se realizan al momento de elaborar algún estudio de índole estadística. Entonces, vamos a comenzar. Muy bien. Básicamente vamos a colocar el proceso estadístico en 5 etapas o en 5 pasos, los cuales pues cada uno va ayudando al siguiente para poderse desempeñar o poderse realizar. Por eso es llamado proceso, porque depende una etapa de la anterior para poder llevarse a cabo. Aquí también vamos a recordar sobre lo que son las técnicas de recolección de datos, ya que también tienen que ver, están relacionados estos dos temas. Entonces vamos a comenzar. Como les decía, el proceso estadístico pues es una serie de etapas que se realizan al momento de elaborar una investigación. En este caso podemos nosotros elaborar diferentes tipos de investigaciones, pero al final de cuentas todo surge como una necesidad de conocer o de saber obtener el resultado de algo. La primera de las etapas y la que nos va a ayudar mucho a determinar esta situación es la del planteamiento del problema. En este caso, pues vamos a responder a dos situaciones. La primera es, ¿qué necesito estudiar y por qué? Como les decía, tiene que surgir de una necesidad. Puedo enfocarlo desde distintos puntos. En este caso, pues los dos más comunes son desde un punto de vista más comercial o más de, por ejemplo, estudio de mercado, y el otro más desde una perspectiva pues sociológica, un poquito más científica, que también me puede ayudar a mí a obtener información importante. Entonces, dependiendo de qué es lo que yo necesite, de qué es lo que yo quiera saber, puedo realizar de una u otra forma el proceso estadístico, siempre realizando los mismos pasos. Entonces, aquí coloqué dos ejemplos para ustedes. El primero, que está del lado izquierdo, como les digo, es más enfocado hacia una perspectiva pues, de mercadeo. Hagamos de cuenta que ustedes son los dueños de una empresa o de un negocio y a través del proceso estadístico ustedes quieren mejorar la situación de su negocio. Y acá, pues sería un ejemplo ya más de tipo estudio de un fenómeno o problema social que queremos ayudar a eliminar o disminuir. El primero está centrado en una heladería. Acá estoy respondiendo a estas dos cuestionantes. ¿Qué necesito estudiar? Primero, necesito estudiar cuál es el sabor favorito de helado de las personas. Este puede ser lo que necesito saber. ¿Por qué? Porque quiero mejorar las ventas. Este es mi motivo. O sea, deseo que mi negocio prospere, que siga creciendo. Desde el punto de vista del problema, la pregunta de qué necesito estudiar es cuáles son los índices de analfabetismo en mi municipio, es decir, las personas que no saben leer o escribir. Entonces, quiero saber eso. ¿Por qué? Porque deseo ayudar en el desarrollo comunitario, porque probablemente a través de mi investigación estadística yo voy a poder conseguir pues apoyo de alguna institución o ayudar a llevar algún programa de alfabetización a mi comunidad que pueda ayudar a las personas. Entonces, desde estas dos perspectivas puedo realizar todas las etapas del proceso estadístico. Luego que ya he planteado
lo que necesito o lo que deseo estudiar y por qué necesito estudiarlo, también puedo establecer otros aspectos como los objetivos, es decir, los fines o para qué estoy realizando la investigación. Ya tengo los motivos, pero ¿para qué? En este caso, para que mi empresa se posicione como la mejor en todo el departamento. Ese puede ser mi objetivo y por lo cual estoy realizando este proceso. O puede ser que los índices de desarrollo humano de mi comunidad mejoren. Ahí también ya estoy colocando lo que es mi objetivo, que quiero lograr a través del proceso estadístico. El proceso estadístico no es simplemente elegir un tema al azar y luego hacer algunas preguntas y colocar unos gráficos y terminar con toda esa situación, sino que el proceso estadístico pues tiene una finalidad. En este caso es cumplir o ayudar a cumplir con uno de los objetivos que se planteó la persona que está investigando. También puedo establecer la población. Recuerden ustedes que la población es el conjunto de individuos que cumplen una determinada característica. Estamos hablando de que la población pues va a cambiar o va a variar un poquito en función del tipo de tema o del problema que yo esté estudiando. Por ejemplo, si estamos hablando de una heladería, mi población puede ser las personas del municipio de Santa Cruz del Quiché. Ahí ya tengo yo establecida pues mi población porque mi local o mi negocio está ubicado en ese lugar, entonces todas esas personas pueden ayudar a mi investigación. En este caso, como estoy hablando de mi municipio, entonces mi población son las personas de mi municipio. Pero ¿qué sucede con esto? Que la población por lo regular suele ser muy extensa, o sea, hay muchos individuos incluidos. Hablemos de miles o cientos de miles o millones de individuos. Entonces, realizar una investigación a esa escala es demasiado complicado y es algo que quizás no voy a poder cumplir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es establecer una muestra, es decir, voy a extraer una porción, una pequeña parte de esa población que me va a ayudar. Y para eso, la muestra, pasamos a la etapa número 2. Una vez que ya tengo mi problema, o sea, ya hice el planteamiento de todo esto, ya tengo mis objetivos, ya sé a quién voy a dirigir, entonces puedo pasar a la etapa número 2, que es la recogida de datos o recolección de información. Aquí establecemos el tipo de muestreo, lo que les decía, el tamaño de la muestra. En este caso, pues va a depender mucho como les digo, del tamaño también de la población. Podemos hacerlo a través de una fórmula estadística, realizando un procedimiento por ahí para poder obtener, entonces, de la población, supongamos de 50,000 personas, cuál va a ser realmente mi muestra. De esas 50,000, probablemente ya solo me queden 500, probablemente me queden 700, pero ya es una cantidad más reducida, la cual ya es más fácil de poder trabajar que si lo hiciera con toda la población. Una vez que ya tengo el tamaño de la muestra, ya realizar todo el proceso, entonces voy a elegir el tipo de muestreo que voy a utilizar para elegir a las personas. Si, por ejemplo, de 50,000 personas que tenía mi población, mi muestra es de 500, entonces yo voy a decidir de qué manera voy a elegir a esas 500 personas. Puede ser al azar, o sea, a la suerte. Hagamos de cuenta de que voy a tomar algunas personas de las que lleguen a consumir a mi negocio, o si es dentro de una determinada, un municipio, pues puedo ir
a algún lugar concurrido para poder buscar ahí a las personas. Como digo, es más al azar, a la suerte. A esto le llamamos un muestreo de tipo aleatorio, que sería probabilístico. Se le llama probabilístico porque todos tienen las mismas probabilidades de ser elegidos. No estoy yo teniendo preferencias con nadie. Pero también puedo elegir otro tipo de muestreo que va a ser más a conveniencia mía o a conveniencia de la persona que está investigando. Que para no buscar personas que estén muy lejos de mi negocio, entonces voy a buscar o voy a utilizar a las personas que consuman en mi local, o voy a buscar a amigos, voy a buscar a personas que conozca, en fin, personas de esta índole que ya como me convienen más porque es más fácil, o en el otro caso que me voy a centrar en una comunidad específica de mi municipio porque es la que me queda más cerca, entonces es más fácil para mí llegar a ese lugar. Eso ya es más por conveniencia, ya sería también un muestreo no probabilístico en el que no todos tienen las mismas probabilidades, porque ahí sí estoy eligiendo lo que más me conviene, la población que más me conviene. Una vez que ya elegí también a qué personas voy a dirigir mi investigación, entonces voy a elegir el tipo de recolección de datos. Recuerden que ya vimos las técnicas de recolección de datos. Puedo entrevistar, puedo encuestar o puedo realizar una observación dependiendo del tipo de investigación que estoy haciendo. Cuando ya lo he elegido, entonces, obviamente tengo que pasar al proceso de crear la entrevista, el cuestionario, mi guía de observación y aplicarlo. Si mi muestra es de 500 personas, las voy a entrevistar, les voy a aplicar el cuestionario o las voy a observar a fin de recoger datos. Por eso se llama así esta etapa. Después de haber realizado todo este proceso, ya tengo todos los datos, ya apliqué mis cuestionarios, ya realicé todas mis entrevistas, ya hice mis guías de observación. Les digo, va a depender mucho del tipo de investigación. En el caso del primer ejemplo, que estoy viendo que cuál es pues, el producto que más se consume de mi negocio, puedo hacerlo por medio de una guía de observación. Porque en mi negocio, pues yo veo cuando las personas llegan y veo lo que piden. Entonces ahí yo puedo ir marcando. Puedo hacer una pequeña entrevista para saber qué les parece, lo que les gusta. Puedo hacer un cuestionario también y pedirles que lo respondan así de forma breve. Ahora pues ya tenemos otro tipo de herramientas, ya no tiene que ser necesariamente un cuestionario en papel, sino que ya puede ser por medio, por ejemplo, del teléfono. Puedo hacerlo de esa manera. En el caso de la segunda problemática que estoy viendo, como estoy hablando de un tema, por ejemplo, analfabetismo, estoy hablando de personas que no saben ni leer ni escribir, no puedo aplicarles un cuestionario, porque como lo que estoy viendo es precisamente quienes saben leer y escribir, voy a encontrar personas que no. Entonces, no va a ser apropiado el instrumento que voy a utilizar. Entonces voy a preferir, por ejemplo, una entrevista, porque ahí la persona no tiene la necesidad de leer o de escribir lo que yo tengo para recolectar información. Entonces también hay que tener en cuenta este aspecto. Después de que ya tengo todos esos datos listos, voy a empezar a organizarlos. Voy a ir a la organización de los datos. Los voy a unificar y los voy a ordenar u organizar. Para esto, por ejemplo, me voy a anotar por acá una pregunta así muy simple.
Ok. Supongamos que esta sea, ¿verdad? La pregunta, ¿cuál es su sabor de helado favorito? Dependiendo si va a ser una pregunta abierta o cerrada, entonces yo puedo tener una serie de opciones, de alternativas. Por ejemplo, aquí voy a realizar una pequeña tabla de resumen. Como ya le pregunté, hagamos de cuenta 50 personas a 200 personas, vamos a colocar acá 200 personas. Entonces, chocolate me dijeron, por ejemplo, 130. Luego tenía, por ejemplo, fresa, me dijeron, supongamos, unas 60 personas. ¿Okay? Y, por ejemplo, vainilla, pues ya me dijeron solo 10 personas. Entonces, lo que hice fue contar, ¿verdad? Como contar votos o contar una situación así, las respuestas que las personas me dieron, me otorgaron sobre las diferentes preguntas que yo les planteé o en mi guía de observación. Yo me di cuenta de que estas fueron las ventas que se realizaron. Entonces, aquí ya tengo mis datos, ya los tengo organizados. Ya después de tener esto, estas recuerden que se convierten en tablas de frecuencia, ya puedo yo proceder a realizar algunos otros cálculos, calcular algunas otras situaciones para poder pasar a la siguiente etapa. Entonces, en cuanto a la organización de los datos, solo se trata de que todo lo que recolecté lo voy a juntar, lo voy a ordenar a fin de que me quede todo así bien organizado en tablas de frecuencia. Sí, pues se da la oportunidad o tengo las posibilidades, puedo hacer uso de programas o de plataformas que me pueden ayudar a mí a realizar estos procesos pues de una manera un poco más fácil. Y si no, pues lo hago de una forma tradicional, que es empezar a contar con el tarjado, uno por uno, hasta completar el conteo de todas las respuestas que obtuve de mis instrumentos. Después de haber organizado mis datos, voy a proceder a realizar el análisis correspondiente. Con las tablas de frecuencias que yo ya obtuve, con todo lo que yo ya ordené, ya puedo analizarlos. Con analizarlos quiere decir que voy a empezar a ver qué indicios o qué datos me están dando. Como la tabla que tenía hace un rato, pues yo fácilmente puedo determinar que el sabor más popular pues es el chocolate y el que menos gusta es la vainilla, un ejemplo. O puedo determinar cuántas personas saben leer y escribir y cuántas no. Entonces, a través de esto, yo ya puedo empezar a analizar qué significa toda esta información. Puedo ayudarme realizando algunos otros cálculos como las medidas de tendencia central, por ejemplo, para saber qué promedio de personas sí saben leer y escribir o en promedio cuántas personas compran estos sabores de helados que son los más populares. Entonces ahí yo voy realizando estos cálculos para poder pasar a la etapa ya final, que sería la interpretación. Algo que nos ayuda también mucho con el análisis de datos es el uso de gráficos. Los gráficos, dependiendo de cuál querramos utilizar, pues vamos a poder ver los datos de una u otra forma. Por ejemplo, poder comparar los tamaños de las barras. Esto me va a ayudar mucho a saber las respuestas de las personas. Todo lo que tenía en tablas lo voy a convertir en una imagen como esta, un gráfico de columnas circular, un histograma.
que me va a ayudar a interpretar mucho más fácil la información. Por ejemplo, en estos de columnas, las columnas más altas representan mayor cantidad de datos. Entonces me voy a guiar por eso y voy a decir, por aquí hay más información. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, eso es parte del análisis. Para llegar a la última etapa, que es la interpretación, entonces ya voy a ver qué significa todo lo que recolecté, qué significa este gráfico, qué me quiere dar a entender toda esta información. Entonces, ¿qué puedo entender yo del primer caso? Puedo entender que la vainilla no les gusta a las personas. Puedo entender que el chocolate es el sabor más popular. En otro caso, puedo entender que hay un mayor o menor porcentaje de personas adultas que no saben leer y escribir. O sea, ahí yo estoy tratando de interpretar qué me quiere decir toda esa información. ¿Qué significa eso entonces? Significa que si hay una gran cantidad de personas que no saben leer y escribir, significa que necesitan urgentemente un programa que les ayude a alfabetizarse y que de esta manera pues puedan ellos ya buscar oportunidades distintas, mejorar sus condiciones de vida. En el primer caso, puedo interpretar que entonces necesito más productos que tengan un sabor como el chocolate para que pueda venderlos y se van a vender bastante bien porque los datos me están diciendo que así es. Entonces, eso es parte de la interpretación. La interpretación me ayuda a tomar decisiones. Si yo hago una interpretación errónea, entonces mis decisiones no van a funcionar. Un ejemplo, ya me di cuenta de que no les gusta la vainilla. Voy a comprar más productos que sepan a vainilla. Con esto voy a obligar a las personas que ya les guste y lo voy a vender también. Ese es un error. Ahí lo que estoy haciendo es que lejos de obtener más ganancias, se van a reducir porque a las personas como no les gusta, menos van a querer comprar, van a preferir ir a otro lugar. Puedo interpretar como que si hay una gran cantidad de personas que necesitan alfabetizarse, que están entre los 30 y 50 años, mejor voy a empezar a alfabetizar a los de 18 porque son menos. Entonces ahí también puedo haber tomado una decisión que no va a tener el efecto que yo hubiera querido. Al final de cuentas, todo el proceso estadístico, como les decía al principio, lo que va a hacer es ayudarnos a cumplir un objetivo. Como ya vi cuál es el producto líder, o sea, el que más se vende, entonces voy a adquirir más de este para poderlo vender. Mis ganancias se van a multiplicar y voy a poder crecer. O sea, mi empresa va a crecer y se va a posicionar como una de las mejores. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es cumplir con el objetivo que me planteé en el primer paso. Si tomo la decisión correcta, vamos a poder implementar un programa de alfabetización. Las personas pues van a aprender a leer y escribir, van a tener quizás mejores oportunidades laborales. Eso va a ayudar a que se motiven más a enviar a los niños a la escuela y los índices de desarrollo humano de esa comunidad van a empezar a elevarse, van a crecer y eso va a ayudar a que yo cumpla con mi objetivo. Entonces, todo el proceso estadístico va relacionado y todo se hace con un propósito.